Llevaba casi 20 años trabajando en el Hospital San Esteban, un lugar conocido por su excelente atención médica y por la dedicación de sus profesionales. El doctor Álvaro Herrera, jefe de cirugía, era uno de esos médicos incansables que vivía prácticamente en el hospital. No había un paciente demasiado complicado ni una cirugía demasiado difícil para él. Pero en las últimas semanas, algo había cambiado. Todo comenzó con una serie de muertes inexplicables. Pacientes que, aunque estaban en condición crítica, no mostraban señales de que su vida estuviera en peligro inminente, simplemente dejaron de respirar en medio de la noche. Como jefe de cirugía, Álvaro había sido llamado a investigar estas muertes junto a su equipo. Pero no había ninguna explicación lógica. No había signos de error médico, ni de infecciones, ni de negligencia. Era como si la muerte misma los hubiera reclamado sin aviso. Álvaro empezó a notar un cambio en la atmósfera del hospital. Los pasillos, antes vibrantes con el movimiento del personal y el sonido de las conversaciones, ahora parecían más silenciosos, casi apagados. Las luces fluorescentes parpadeaban con mayor frecuencia y, en ocasiones, un frío inexplicable lo envolvía cuando pasaba cerca de ciertas habitaciones, especialmente en las salas más antiguas del hospital. Una noche, mientras revisaba los informes de los fallecimientos, escuchó algo que lo sacó de sus pensamientos. Un murmullo, apenas perceptible, como si alguien estuviera hablando en voz baja justo detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie. La puerta de su oficina estaba cerrada y el pasillo vacío. Se quedó en silencio, escuchando con atención, y entonces lo oyó de nuevo. No era un murmullo, sino un susurro. Un susurro que parecía surgir de las paredes mismas. Trató de convencerse de que era el cansancio lo que le estaba jugando una mala pasada, pero no podía ignorar lo que había escuchado. Esa misma noche, mientras hacía su ronda nocturna por las salas vacías del hospital, comenzó a percibir sombras que se movían en su visión periférica, desvaneciéndose tan pronto como giraba la cabeza para verlas de frente. Los monitores de los pacientes emitían pitidos erráticos y las máquinas, que hasta hacía poco funcionaban perfectamente, comenzaban a fallar sin motivo aparente. Los otros médicos y enfermeras también estaban nerviosos. Algunos hablaban en voz baja sobre el espíritu del hospital, un rumor que había circulado durante años, pero que nadie se había tomado en serio. Ahora, sin embargo, el rumor parecía estar cobrando vida. Álvaro, siendo un hombre de ciencia, desestimaba esas habladurías. O al menos lo intentaba. Una noche, después de otra muerte inexplicable, Álvaro decidió revisar las cámaras de seguridad, esperando encontrar algo que explicara los sucesos extraños. Lo que vio lo dejó sin aliento. En las grabaciones, justo en el momento en que cada paciente falleció, una figura oscura y amorfa aparecía brevemente en la habitación, antes de desaparecer en el instante en que el monitor cardíaco dejaba de marcar signos vitales. Los días siguientes, Álvaro apenas dormía. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esa figura en sus sueños, acercándose lentamente hacia él. Sus jornadas se volvían más confusas, los días se mezclaban con las noches, y los pacientes seguían muriendo. Él mismo sentía que se desvanecía, pero no sabía si era por el agotamiento o algo más. Entonces, una noche, mientras estaba sentado en su oficina, repasando por enésima vez los archivos, el susurro regresó, pero esta vez era más fuerte. Las luces parpadearon, y la temperatura de la habitación bajó bruscamente. Al levantar la vista, vio que la figura oscura estaba allí, frente a él, mirándolo con unos ojos vacíos y penetrantes. Sintió un terror primario para apoderarse de él, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de aceptación. Álvaro, susurró la figura, con una voz que resonó en su mente. Es hora de que veas la verdad. De repente, todo encajó en su mente. Las muertes, los susurros, las sombras, y entonces lo entendió, como si una cortina se hubiera corrido en su cerebro. No estaba investigando las muertes, no estaba salvando vidas, porque él mismo estaba muerto. Lo que había tomado por fatiga y estrés era en realidad el tenue recuerdo de su vida desvaneciéndose. Recordó, de golpe, el accidente en su última cirugía. La hemorragia incontrolable, la desesperación de su equipo, y el monitor plano que marcaba su propio final. Pero, en lugar de encontrar la paz, había quedado atrapado en un ciclo interminable, reviviendo sus días como médico, incapaz de aceptar su destino. Ahora entendía por qué las sombras seguían, por qué el hospital estaba tan frío y vacío para él. Era un alma perdida, como tantos otros que habían fallecido en ese lugar.
un fantasma atrapado en su propia rutina. El susurro volvió a invadir su mente, pero esta vez era reconfortante. La figura extendió su mano, y Álvaro, con una extraña calma, la aceptó. Sabía que su turno había terminado, su último turno. Mientras su conciencia se desvanecía, el hospital también parecía diluirse a su alrededor, llevándolo a la oscuridad y a la inevitable paz que había estado buscando. Y así, el Hospital San Esteban volvió a la normalidad, pero no sin antes dejar una marca imborrable en aquellos que aún vivían. Los rumores del espíritu del hospital se intensificaron, y aunque la gente no supiera la verdad, una nueva presencia se sumaba a la larga lista de almas que habitaban en esos pasillos. Sin embargo, para Álvaro, el tormento había terminado. Ahora, finalmente, podía descansar